Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Tu leyenda se conoce desde tiempos ancestrales. Oye, Sarité, sirena de siete mares. Sarité, sirena de siete mares. Hello, you're listening to WNHH 103.5 FM. And if you go to your computer and you put lavozhispanacity.com, you not only will be able to listen to us, but you will also be able to see us. We have live in our studio audience Marquel Middleton. Marquel Middleton is the Director of School Choice and Enrollment for the New Haven Public School System. He's a native of New Haven and proud to serve the students and families of New Haven. He's a graduate of Temple University and Teachers College, Columbia University, and is on a mission to educate parents about school choice process in New Haven. Marquel, thank you so much for being here with us today. Thank you for having me. Okay. We also have with us Jimena Santana Stevenson. Jimena is a recruitment specialist for the New Haven Public Schools. She has worked for 3 years with the Office of School Choice and Enrollment and is a friendly face, which you will see when you visit their office at 54 Meadow Street. She's bilingual and is proud to serve the students and families of New Haven. Thank you so much, Jimena, for being here with us today. Thank you for having me. Gracias por tenernos aquí hoy. Okay, and today we're going to be talking about school choice via the New Haven Public School System. So tell us, Marquel, what is school choice? So school choice is exactly how it sounds. It's parents' ability to choose the school that they want their child to attend if they're registered in New Haven Public Schools. Okay, now what grades are we talking about in terms of school choice? So school choice encompasses all the grades, so pre-K 3 right on to grade 12. So when you talk about pre-K, that means like if they're 3 years old or over? They need to be 3 years old. Or over. Or more, correct. And usually, what are the steps? The pre-K till when? So they start like from pre-kindergarten. Can they start at that school and stay there for how long? So it depends. It depends on which school they're at. If they're at one of our inter-district magnet schools, and they start their pre-K, they can keep their seat right on through 8th grade, and then they'll apply again to a new school. Okay. So an inter-district magnet school, for example, may be John C. Daniels is a great school. So that school is pre-K 3 to pre-K to 8. So if a child starts in pre-K 3, they can stay there right through 8th grade. So you're talking about actually 10 years they can stay in that school, 10 or 11 years. A long time for them to really be a part of the school culture. Definitely. Okay. So what is your vision for school choice? Great question. So my vision for school choice is really for parents to be informed about the process, for parents to know which school is for their child. I believe that there's a school in New Haven for every child, and we just have to find that school. Okay. So what are the different types of schools that we have available via school choice? So via school choice, there are obviously all the schools in New Haven are available to parents. So that includes regular neighborhood schools. So those schools that may be right behind your house that you're zoned to. Also what we call citywide magnets. So John Martinez is one of those where we attract students from all across New Haven and bring them together from different neighborhoods. And then our interdistrict magnets where we attract kids from different towns as well. So West Haven, East Haven, and Hamden, we're putting all the kids together. As well, our charter schools, so Amistad, Highville, Booker T. Washington Academy, all of those charter schools. Elm City Montessori is one of them as well. So there are so many schools to choose from, more than 40 schools that parents can choose from. So it can be a lot, but that's why we're here to help them understand the different themes at the schools. I'll tell you what, it's so different from when I was going to kindergarten. Yeah. Even from when I was in school, it's different. Yeah, I mean, we grew up, whatever school was in your neighborhood, that's where you went. And then you went to another, we went from
kindergarten to 4th grade to Welch School, which is no longer available. Then from 5th grade to 6th grade, we went to Prince School. Okay. And then from 7th grade to 8th grade, we went to Troop School. And then from 9th through 12th, we went to Lee High School. Okay. We knew this is where we were going. There wasn't all these available choices like there are today. Exactly. Do you think life is easier today than it was back then? I don't know. There are a lot more schools to choose from. I think one good thing we're doing is we're giving parents and families options. So some of our schools have themes. So if your child is interested in engineering or language or arts, there's a school for your child. But also, if so many choices, it can be a big task. It can be complicated as well. Right. So the parents have to really kind of be informed of Correct. what it is that, because it's not really the kid making the choice. It's the parents helping the kid make the choice, right? It should be that way. It should be the parents helping the child making that choice. Sometimes we see the other way around where the kids are telling the parents, but we want parents to be informed because parents are responsible for their child. Okay, so who should apply to be attend a school of choice? Okay, great question. So I'm going to start with people who should not apply. If you are already at a school that you love for your child and that school offers your child's next grade level, so if your child is in grade 4 and they have grade 5 at this school and you love that school, then you don't necessarily need to apply. You can stay at that school. But this is particularly for students applying to kindergarten. So all of our students need to apply to kindergarten if they're not at an interdistrict magnet. So let's say, for example, John Martinez is just a citywide magnet. So the pre-K program there is what's called a school readiness or a Head Start classroom. So if your child is in that classroom now and you want your child to stay at John Martinez for kindergarten, you want to put that on your application. As well as anybody new to the district, if you're just moving into town and you want to have a choice about where you want to go to school next year, it's perfect for you. As well as students outside of the district, because we have those interdistrict schools. So if you're new or want to come into New Haven and attend one of our schools but live elsewhere, you can also apply too. What happens if someone just arrives, a newly arrival to New Haven? Will they be able to participate in the school choice program and be informed of that, or? Correct. So our application opens on February 2nd, so it's open to anyone. Okay. So do students need to apply for kindergarten via the school choice process? Yes, they do. Yeah, they do. So if you are in pre-K now, if you're not at an interdistrict magnet school, then you do want to apply. So we have some kindergarten information sessions coming up, I think, at Dr. Mayo and then John Martinez as well. So Amanda will give us those dates specifically. Okay. And how can parents learn about the schools? The best way for parents to learn about the schools is actually to go visit them. So each school will have open houses, and we're working on our marketing materials now. So you'll see information around the city about different open houses in our book, as well as on our website. We're relaunching our website next week, so you can go on to www.choice.nhps.net and click on the school that interests you, and it'll give you the time and date of their open house. Pay the school a visit and ask questions to make sure that's the right school for your child. So what usually happens at an open house? So at an open house, they should be telling you about the school. So you should be learning more about the theme of the school. You'll get to tour the school possibly. You'll get to speak to perhaps a teacher or the principal there. There may be some students there, or you can ask them about their experience at the school. There are a lot of things parents want to take into consideration. How far is a school away from your home? Because that means, you want to determine how long the child's going to be on the bus every day, what programs they offer, if your work schedule is need to be accommodated. Do they have before care and after care? So there are a lot of things that parents want to take into consideration. And these are all things that we encourage parents to ask at an open house. So when a child is accepted to a school, that means that they get transportation to that school? And how is that normally done? Yep. So once you're accepted to a school, you come down to our office and register and accept the seat. And then we'll put you into the system, get your child all registered for school. And in New Haven, the good thing about us, because we have a full district of choice, we do provide transportation to most all of our schools. I think there's only one school that we don't provide transportation to. Worthington Hooker doesn't have school buses, but every other school will bus your child to that school.
no matter how old that child is? Not in pre-K. So the law does not allow us to put pre-K students on a bus, but kindergarten to 12th grade can get on a bus. Okay, the little ones are just too young. We don't want to put the little ones on a bus, but kindergarten to 12th grade, yes, you can take a school bus. And kindergarten is usually at what age? It varies based on when the child starts, but usually about 5 or 6. 5 or 6 years old. Yes. Okay. And when and how can parents apply? Oh, great. So there are a few ways to apply. We have our open house or our school choice fair, which is a big thing for us on February 1st from 9 a.m. to 4 p.m. at Wilbercross High School. So we'll be there so they can begin to apply the next day on February 2nd. The application will open and it will close on March 2nd. So they can go online to www.choice.nhps.net and complete the application. Or if you need assistance, you can feel free to come to our office, the Office of School Choice at 54 Meadow Street, New Haven. We're right on the first floor. Walk in between Monday to Friday, 8:30 to 4:30, and we're there. We'll walk you through the application and make sure it gets submitted and provide assistance. Okay. So what are the steps to apply? So what we're telling everyone this year's our new campaign is 4 steps. It's explore, apply, accept, and register. So the first step is to explore. So we talked about going to the open houses and doing your own research on the schools. The next step is to apply. So between February 2nd and March 2nd, you want to make sure you complete your application. We'll release the results on March 31st to let you know if you've been accepted or if you've been placed on a wait list. And then after that, if you need to come register, you need to come down to 54 Meadow Street and register your child for next school year. So those are our 4 steps. So what are the things that they need to bring with them in order to register? Great. So when you come down to register, there's some documents that you do need. So you need the photo identification of the parent. Usually a driver's license or a passport will work. For the child, either a passport or the child's birth certificate will work. So we can determine that is the child and the child's age and information. Also, you need a utility bill from your home to proof of residency. So light, water, heat cable, or a lease or signed mortgage showing that you live at that address, and then we will register your child accordingly. Okay. Is there any sort of strategy parents should be using when applying to schools? No strategy at all. The thing, for years, some parents have said, well, how do I get into this school? How do I get into that school? There's no strategy. What we want parents to know this year is to simply rank the schools in the order that you like them. So this year, parents and families can choose up to 6 schools. So we increased the list from 4 to 6 to give parents more options. What some of the research showed is that we took a survey after last year, and parents, about 40% of parents said, after filling out all 4 spaces, there were still schools that I was interested into. So we said, we'll give you 6 this year. There's no strategy. Just tell us which schools you like. If you only like one school, then tell us that. But if there are 2 or 3 or even 6, list those schools in the order that you like them, and we'll take care of the rest. Okay. So where is your when is your office open? Yes. So we are open Monday to Friday, 8:30 to 4:30. We're there. And this is where? 54 Meadow Street, so downtown at the Gateway Center where the central office is, 54 Meadow Street, right on the first floor, the Office of School Choice and Enrollment. So that's not too far from the police department, right? We are right next door. Very right by well the protected, train. that's there right. We go. So if a family needs assistance in Spanish, who can help them? Just come down to our office. We do have staff who are bilingual and speak Spanish to assist any family that needs assistance. So we're right there. Jimena will be there, and we have a few other people on our team that will be there to assist. Good. So what is sibling preference? Sibling preference, great question. So sibling preference is just a priority on the application if you already have a sibling going to that school. For example, let's say I am applying to Columbus School and I have an older sibling already in grade 7. I would get preference on my application because I already have a sibling or older brother or sister there. And that is to really help families with travel and accommodations. It can be difficult if you have multiple kids at different schools. So we do our very best to try to get families together in one school. So that's the sibling preference component. That's for sure, because, Latinos, statistically, it's proven that Latinos have because of the Latino community in Connecticut. Mm-hmm. That's why we have almost the same or a little bit raised in the population.
because the Latino community is growing in Connecticut. Yes. And definitely in New Haven also. And, and it's a very young community because they think the medium age of the Latino family is about 21. Oh, wow. So it's very young. Okay. Versus the white families and the African American. The African Americans maybe 4 or 5 more years than ours, but the white community is definitely an old community. They're not having babies in Connecticut. Okay. So and so you're talking about maybe sometimes 3, 4 brothers and sisters. Correct. Now, with sibling preference, I do want to say sometimes it's difficult. So we do our very best to get siblings in the same school, but sometimes when there are multiple siblings, it becomes hard because you're looking for availability, for example, for a kindergartner, a first grader, and a third grader. And if that school you want to go to may not have a seat available in all 3 of those grades, but we do our very best to try to keep families together. Good. So what is the neighborhood preference? Neighborhood preference goes into play on the application too. So if you live near a school and you're in that attendance zone of a school, you'll have a priority to attend there too, because some parents want to send their child very close to their home. So if that school is in your attendance zone, you will get preference, neighborhood preference to go to that school that you selected. And you can learn about the neighborhood zones on our website, so you can determine which school is your neighborhood school, or visit us at our office too. Now, is this process done via lottery? Yes, it's sort of like a lottery. It's done with in a computer-based system. Okay, computer-based. Okay. So do all the schools offer bilingual education services? And what schools do you recommend bilingual education? Great. I think that is a great question. So no, all of our schools do not offer exclusively bilingual education services, but I think it's really important that we tell everyone that even if your child needs bilingual services, that doesn't stop you from applying to a school that doesn't offer the services. So you're free to apply to every school you want to that has your child's grade. Some great schools that do offer bilingual services are Roberto Clemente, Hill Central, Columbus is a dual language school, John C. Daniels is an interdistrict school, and their dual language pre-K to 8, which is a great one. Fairhaven offers his bilingual services as well. So those are all great schools, and as well John S. Martinez. Good. So what is the dual language program? So the dual language program, I think it's at 2 schools exclusively. So that's at Columbus and at John C. Daniels. So essentially, the students are learning 50% in English and 50% in Spanish. So the idea is to take 50% of native Spanish speakers and 50% of English speakers and bring them together in the classroom and let them learn from each other. And as they go through the process and learn through the years, they begin to speak each other's language. So that's 50-50 every day. Half in Spanish, half in English. It's a really awesome program. I think that is wonderful. That is being offered here in America, because for the longest time, America, it was based on English only. Speak English, Correct. and that's all you need to learn. But as the times have evolved, the more languages you learn, the more employable you are. I remember going to college, and the last thing that I wanted to do was speak Spanish. Because I didn't even want anyone to know that I was Spanish. Because back then, it was during the melting pot syndrome, which you had to be an American, you had to speak English properly and without an accent. So a lot of people had issues with speaking another language. They didn't want others to know that they weren't true Americans. And I remember my professor saying to me, Norma, keep your English because someday you're going to need it. And I used to say to myself, underneath my breath, obviously never vocalizing it. I say, yeah, right. What am I going to need Spanish for? And today, I became the president of the largest Spanish language newspaper in the state of Connecticut. Congratulations. And as I look back, I says, oh my goodness, this professor saw something that I definitely wasn't seeing. Yeah. And you have a lot of the Latinos have, they want to forget their Spanish and become Americans and speak English only, and yet you have the Americans that only speak English that want to speak Spanish. And I know like a lot of the suburban
homes that they take and they advertise in La Voz, and they're looking for nannies or they're looking for babysitters, and they don't care. Because I said to them, notice that a lot of the people that will be answering your ad are not going to speak English, or very small amount. And they say, exactly, that is why we're advertising in your place, because we want my kids to learn how to speak Spanish. And if I hire someone that doesn't speak much English, then my kids will learn from them. So I think, the dual language, they're practicing the dual language. That's definitely the beauty of it. It's a celebration of both cultures. It's a melting pot of two amazing cultures in a classroom. So that is exactly what our dual language programs are meant to do. That's great. So tell us, what tips do you have for parents? Some tips I have for parents. Make sure that whatever schools you're choosing on your application are schools that you would consider sending your child to. If you're not sold on a school, if you don't believe that's the school for your child, maybe consider not placing that on your application, because it's a possibility the system may place your child at that school. So be sure that every school you place on the application is a school you're comfortable with sending your child to. Make sure you visit the open houses to ask questions. What we don't want is parents being placed at a school through the lottery and then determining later on that that's not the school for their child mid-year, and then you want to request to transfer the child. We want to create as few disruptions as possible and have the child there for the year. Make sure you're applying on time. So that deadline is February 2nd. The application opens and it closes on March 2nd. And of course, visit us at our School Choice Expo on February 1st from 9 a.m. to 4 p.m. We have some great things scheduled for this year. And exactly where is your office located again? Perfect. Our office is at 54 Meadow Street, the first floor, the Office of School Choice and Enrollment, or you can always give us a call at 475-220-1430. Now, do they need an appointment to go to your office, or can they just walk in? You can just walk in from 8:30 to 4:30. We do close at 4:30, so come before then, but we are glad to help you, because sometimes we're running out the door to get home to our families as well, but we're glad to help you. Wow. So, Marquel, is there anything else that you would like to say to the parents and to the individuals that are listening to us about the New Haven Public Schools School Choice Program? Our School Choice Program is great. We have a lot of schools to choose from. Feel free to ask us questions. Visit our office, visit the schools, visit our website. If you're browsing our website and you have a question still, pick up the phone and give us a call. Visit our office, and if you have questions and if we can answer them, we're glad to answer them. Like I said, our goal this year is to make sure that parents are fully informed and have all the questions before they apply. That's wonderful. And they have a choice of how many schools? They can choose up to 6 this year. So in previous years, it was 4. We've increased the number of choices that parents can make, because there were some parents that said, I selected 4 schools and there were still many schools that I was interested in. So we want to try to work to make sure that we place as many kids as possibly can in one of their choices. So you can do up to 6 schools this year. And how many schools are out there for them to choose from? Oh, goodness, you're putting me on the spot. I'm going to say more than 40. More than 40 for sure. Well, folks, you have listened to Marquel Middleton, and he is the Director of School Choice and Enrollment for the New Haven Public Schools. And the application process is going to be available from February 2nd to March 2nd. But before the application process, please attend the expo so that you can know what it's all about. And as Marquel said, go to the schools, visit the schools, listen to, and that way you get an informed decision, and you and your daughter and son can make the decision as to what best school will suit their individual talents. Exactly. Thank you so much, Marquel. You're welcome. And thank you, Jimena, for being here with us. I want to ask you to please stay tuned, because if you want to listen to this interview in Spanish, we will do so in a few minutes. Until then, gracias. Thank you so much. Thank you. Bueno, thank you so much for listening to us. This is Norma Rodriguez Reyes, your show, En Que Pasa. Until next time, health, money, and love, and plenty of time to enjoy it. May we live to be 120 in good health, and happy holidays throughout this holiday season. Till next time. ¿Necesitas ayuda para pagar su factura de agua? Queremos ayudarle.
El programa de asistencia de Regional Water Authority ofrece ayuda a las familias necesitadas. Como una corporación sin fines de lucro, puedes contar con el Regional Water Authority para proporcionar agua asequible de alta calidad. Entendemos la importancia de ayudar a los clientes a mantener el servicio de agua en momentos de dificultades financieras y nos hemos asociado con Dollar Energy Fund para ayudar a aquellos que necesitan asistencia. Al Regional Water Authority al 203-562-4020 r-water.com para obtener más información. Soy Guillermo Arduino desde el CNN Center con el Minuto Clicks. Walmart continúa explorando nuevos métodos de entrega de comestibles para sus clientes. Esta vez anunció un programa piloto con nuevos vehículos autónomos que llegarán directamente a los hogares de los compradores. Son robots llamados R2, diseñados a medida para las entregas y que debido a esto carecen de asientos para conductores o pasajeros. La máquina ha sido desarrollada por la empresa de tecnología y robótica Nuro, que ya tiene experiencia en este tipo de objetivos. Soy Guillermo Arduino desde el CNN Center en Atlanta con algunas de las novedades tecnológicas más relevantes. Hasta la próxima. Estás escuchando La Voz Hispana Radio, 103.5 FM, New Haven. We are one school. We are one team. We are one people. We are one family. One engine. We are one band. We are one. We are one. We are one. One community. We are one world. We are one district. We are one studio. We are one people. We are one voice. We are one. One New Haven. Qué lindo. Ok. Hello. Usted está escuchando al show que pasa a través del WNHH 103.5 FM. Y si se va a su computadora y pone La Voz Hispana CT y le dan al botón que dice radio, no solamente nos pueden escuchar, sino también que nos pueden ver. Aquí Norma Rodríguez Reyes, su anfitriona. Tenemos en nuestro estudio a Marquel Middleton. Él es el director de elección de inscripción de escuela de las Escuelas Públicas de New Haven. Él es originario de New Haven y orgulloso de servir a los estudiantes y las familias de New Haven. Se graduó de Temple University y Teachers College, Columbia University, y tiene la misión de educar a los padres sobre el proceso de elección de escuela en New Haven. Marquel, muchas gracias por estar hoy con nosotros. También tenemos aquí a Jimena Santana Stevenson. Jimena es especialista en reclutamiento de las escuelas públicas de New Haven. Ha trabajado durante 3 años con la Oficina de Elección e Inscripción Escolar y es una cara amigable que verá cuando visite su oficina en el 54 de Meadow Street. Ella es bilingüe y está orgullosa de servir a los estudiantes y las familias de New Haven. Muchas gracias, Jimena, por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes por tenernos aquí. Ok. Nosotros decidimos añadirle el nombre Santana porque antes de ella casarse con Stevenson, ella era Santana. Lo que pasa es que muchas veces nosotros los hispanos vemos un nombre y si es americano, asumimos que esa persona no habla español. ¿Ok? Pero si le añadimos el nombre Santana, ya ustedes saben que ella es hispana. Y si es hispana, obviamente tú esperas que ella hable español. Claro que sí. Aunque hay hoy en día tenemos muchos de nuestra gente que se abochornan a hablar el español y no quieren que la gente sepa que ellos son hispanos. ¿Ok? Y ese fenómeno se da en muchas de las culturas en todos los sitios, yo creo, porque ese fenómeno lo tenía yo cuando yo iba a la universidad, porque yo estaba en la escuela durante un tiempo que no estaba de estilo el uno ser bilingüe o ser latino. En ese tiempo tú tenías que ser solamente americana, hablar inglés sin ningún acento y hablar el perfecto inglés y solo inglés, ¿ok? Si tú hablabas otro lenguaje, olvídate que ya
le daban de codo. Gracias a Dios que hemos evolucionado y ya las cosas no son aquí, por lo menos en New Haven, ¿verdad? Porque hay otros sitios que todavía eso existe. Bueno, hoy estamos aquí porque queremos educar a los padres primero, ¿ok? Y después a los estudiantes. Aunque también es bueno educar a los estudiantes y después los padres, porque sabemos que en las familias hispanas muchos padres, como no entienden el inglés, dependen que sus hijos los eduquen a ellos primeros, ¿ok? So, como vamos a estar hablando sobre selección de escuela, que durante esta época ya prontito el proceso va a estar abierta, pero Jimena nos va a contar, por favor, qué es elección de escuela. Gracias de nuevo. Sí, el proceso de selección de escuelas es el proceso bajo cuando las familias pueden seleccionar la escuela donde ellos quieren que su niño atienda. Ahora, no es garantizado que le va a tocar una de las escuelas, pero es la mejor forma y la mejor plataforma de tratar de escoger una escuela que se enfoque en un tema que su niño le guste y esté interesado. Ok. Aquí dice que Art, Music, STEM y Museum Studies. Claro. Explícanos, por favor, qué es eso. Claro que sí. Las escuelas magnet se enfocan en temas específicos como arte, ingeniería, matemáticas, danza. Entonces, tenemos varios temas en todas las escuelas magnets. Los padres deben primero visitar las escuelas y educarse sobre los temas que ofrecen las escuelas para así elegir correctamente la escuela para su niño. Ok, porque sabemos que hay niños allá afuera que tienen diferentes talentos, ¿verdad que sí? Correcto, como todos nosotros. Y una escuela específica quizás no es buena para el niño que tiene talento que no le gusta en una escuela tradicional. Correcto. Sino algo que esa persona le encanta, ese estudiante le gusta. So, ¿cuál es la visión de selección de escuela? La visión de selección de escuela es informar a los padres del proceso para entonces que los padres puedan seleccionar una escuela que los niños de ellos puedan estar interesados y puedan estar en esa escuela, supongamos desde pre-kinder hasta el 8º grado, porque tenemos escuelas que ofrecen de pre-kinder a 8º grado. So, básicamente estamos hablando de qué edad es pre-kinder. Los niños de pre-kinder usualmente empiezan a los 3 añitos. De los 3 añitos a 4 añitos es pre-kinder 3 y pre-kinder 4. Y ya usualmente a los 5 añitos es que empiezan kinder, el jardín escolar. Entonces, ¿pueden estar en una escuela por cuántos años? Pueden estar en una escuela desde pre-kinder 3 hasta el 8º grado, 10 años. Así que 10 años pueden estar en la escuela que escojan, que eso les da suficiente tiempo para convertirse en una familia, ¿verdad? Correcto. Porque muchos de esos niños son los mismos que siguen a través de los años y ya se conocen. Exactamente. ¿Quién debe postularse para asistir a una escuela de elección? Muy bien. Entonces, sabemos que todas las familias pueden postularse, pero muy importante, ¿quién no debe de postularse? Si su niño está en una escuela y le encanta la escuela, y la escuela su niño está en 1º grado y la escuela va hasta 8º grado, usted no tiene que llenar para la selección de escuelas, porque usted está contento con su escuela y se quiere quedar. Ahora, las familias que deben aplicar, los niños que van a entrar al kinder deben aplicar para la selección de escuela. Al igual que los estudiantes de 9º grado también deben aplicar para la selección de escuela. Familias que no viven en New Haven, familias de nuestros suburbios, ellos van a aplicar para las magnets interdistritales y entonces también familias nuevas completamente al distrito van a aplicar también bajo el proceso. Ok, vamos a hablar sobre los que no viven en New Haven. ¿Cuáles son las ciudades al lado de New Haven en la cual ellos sí pueden solicitar? De nuevo, entonces, cualquier familia, básicamente cualquier familia en Connecticut puede aplicar, pero entonces los suburbios cercanos son a los que nosotros les damos transportación. Familias de Naugatuck, familias de Seymour, West Haven, East Haven, North Haven, todos los suburbios que son vecinos de nosotros pueden aplicar, queremos que apliquen y se les va a dar transportación.
Desde esas ciudades. Ok, ahora, ¿por qué sería beneficioso que un estudiante de los suburbios vengan a la escuela de New Haven? Es beneficioso por diferentes razones, pero una razón específica es la diversidad. Al venir a las escuelas de New Haven van a estar expuestos a niños de diferentes comunidades, de diferentes países que hablan diferentes idiomas. Entonces es una manera perfecta para que los niños aprendan diversidad y se acostumbren a estar alrededor de personas que no necesariamente se miran como son ellos. Es un mito. Y también en términos de, yo creo que las ofertas de las variedades de escuelas no existen en los pueblos. Correcto. Como en las ciudades. Correcto. Usualmente los pueblos vecinos son más pequeños, entonces no tienen la selección tan grande como tenemos aquí en New Haven. Y eso es lo bueno, eso es lo maravilloso que ofrecemos aquí en New Haven, que tenemos más de 44 escuelas a las que pueden aplicar las familias. Y entonces eso es algo de nosotros que tenemos que sentir orgullo, que le ofrecemos a las familias tantas diferentes formas de poder ir a una escuela. Y esto es gratis, ¿verdad que sí? Es gratis porque esas son las escuelas públicas de New Haven. Porque yo me he dado de cuenta que muchos de los nuevos que llegan, como en los países de ellos, las escuelas no son gratis. Ellos tienen que pagar porque muchos de ellos son católicos, van a las escuelas católicas y eso tienen que pagar. Aquí no existen... aquí hay muchos programas que sí ofrecen en las escuelas católicas que ofrecen aquí y son absolutamente gratis, ¿verdad? Porque el gobierno estatal y federal son los que pagan. Correcto, exactamente. Donde tenemos diferentes escuelas y hay escuelas privadas, nosotros somos las escuelas públicas de New Haven que le ofrecen a los niños varios temas para que ellos aprendan, como ciencia y matemática, ingeniería, y tenemos más de 44 escuelas públicas para que los niños puedan aplicar. Ok. Los estudiantes necesitan solicitar el kindergarten a través del proceso de elección de escuela. Correcto. Los estudiantes van a aplicar para kinder. ¿Por qué? Porque nosotros hay otro programa bajo el que los niños pueden atender pre-kinder. Y entonces una escuela como Fairhaven tienen pre-kinder, pero el pre-kinder es bajo otro programa que puede ser Head Start o School Readiness. Entonces, si los niños entraron bajo ese programa y quieren quedarse en esa escuela para kinder, deben de aplicar para poder quedarse en esa escuela, o también van a aplicar para ir a cualquier otra escuela en la que estén interesados, pero sí deben de aplicar. Todo estudiante, no importa si está en pre-kinder o no, tiene que solicitar para kindergarten. Correctamente. Si entraron a una escuela magnet interdistrital, entonces no tienen que aplicar porque esas escuelas ofrecen pre-kinder a 8º grado. Entonces, si entraron bajo el proceso de selección a pre-kinder, al próximo año no van a aplicar porque se pueden quedar. Okay. Pero si entraron a una escuela que no es bajo el proceso de selección, sí tienen que aplicar para pre-kinder. Y muy importante, los estudiantes que van para pre-kinder, 2 pasos. Van a aplicar y hay que hacer una matrícula en nuestra oficina para completar el proceso. Ok. Vamos a hablar de cómo pueden los padres aprender sobre las escuelas. Excelente pregunta. Las escuelas van a tener casas abiertas, así que va a ser muy importante que los padres primero piensen bien qué escuela les interesa para su niño, qué escuela ofrece el tema para su niño. Visiten la escuela, vayan físicamente a la escuela. Así ustedes van a ver lo lejos que queda la escuela de su casa. ¿Cuánto tiempo va a estar mi niño en un autobús para ir a esa escuela? Entonces, al ya saber las escuelas que quieren, van a aplicar bajo nuestro proceso comenzando el 2 de febrero. El proceso abre el 2 de febrero y cierra el 2 de marzo. Muy importante que los padres se eduquen sobre las diferentes escuelas, vayan a visitar las diferentes escuelas, se matriculen
y hagan el proceso de selección de escuela. Okay. So, ¿cómo es que, cuáles son los pasos para solicitar, para matricularse? Correcto. Cuando vienen a nuestra oficina, que está localizada en el 54 de la calle Meadow en New Haven, al cruzar de la estación de policía, van a traer el acta de nacimiento de los niños o el pasaporte. Okay. Comprobante de dirección que debe de ser a nombre de uno de los padres. El comprobante debe de ser un cobro de luz, cable, gas o agua o el contrato de vivienda. Okay. Y la identificación del padre que está matriculando al estudiante. Okay. So, ¿y cuáles son los pasos para solicitar? Para solicitar van a crear una cuenta en nuestra página de internet que es www.ce.nhps.net. Esa es nuestra página de internet. Ahí van a entrar, van a llenar la solicitud. Para llenar la solicitud, usted lo que debe de saber es cuáles son las escuelas que le van a interesar a su niño. Y este año vamos a tener algo nuevo. Pueden escoger hasta 6 escuelas. Se hizo una encuesta del año pasado y nos dimos de cuenta que 40% de los padres querían poder escoger más escuelas. Entonces ahora se les está dando la oportunidad de escoger hasta 6 escuelas. Ok. Los padres deben de tener alguna estrategia para poder solicitar a las escuelas. La estrategia número 1 es estar informado. Okay. Asegúrense de saber cuáles son las escuelas para las que van a aplicar. Son 6 escuelas que pueden seleccionar. Pongan escuelas que en realidad quieren que su niño atienda. Porque si no queda en la número 1 y queda en la número 6, van a estar contentos de que de todas maneras quedó en esa escuela. Entonces, muy importante saber cuáles escuelas son las que quieren para sus niños. ¿Cuándo es que están abiertas las oficinas de ustedes? Nuestra oficina está abierta de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. De nuevo en el 54 de la calle Meadow en New Haven. Si una persona necesita ayuda en español, ¿quién puede ayudarle? Pues tenemos varias personas, pero yo, Jimena Santana Stevenson, les puedo ayudar con mucho gusto. Para cualquier pregunta que tengan, también nos pueden llamar al 475-220-1430. Estamos ahí para responder sus preguntas y para ayudarles a aplicar si tienen alguna dificultad, ya que este es un proceso electrónico. Eso mismito. Sabemos que hay muchos padres allá afuera que quizás no dominan mucho el proceso electrónico, pero que le pidan ayuda a los hijos. Claro que sí. Cuando yo no sé trabajar mi televisión o algo, yo sé que busco uno de mis nietos y ellos para rápido. Rápido, ya lo saben. ¿Verdad sí. que sí? Saben hacerlo. ¿Cuál es la preferencia de hermanos? La preferencia de hermanos es muy importante. Entonces, tengo un niño que ya está en la escuela, en una de las escuelas, y quiero que mi otro niño, que va a empezar la escuela, pueda entrar a la misma escuela. Pueden seleccionar para poner preferencia de hermanos. Ahora, nada es garantizado porque es un sorteo, pero sí hay diferentes preferencias. La preferencia de hermanos, cuando ya hay un hermano en la escuela. La preferencia de vecindad, porque tenemos escuelas de vecindad. ¿Cuál es la escuela de vecindad? La escuela que te queda más cerquita. Y muchas veces queremos que nuestros niños atiendan la escuela que queda más cerca, porque entonces crecen en una comunidad más pequeña, no tienen que ir a una larga distancia. Si la escuela que le pertenece es su escuela y usted puede aplicar para esa escuela, se le da la preferencia de vecindad. Okay. Sabemos que en términos de la preferencia de hermanos, la comunidad hispana, nosotros tenemos y muchos hijos. Por ejemplo, yo era una de 13. Wow. Imagínate si estas escuelas hubiera existido, aunque todos nosotros los 13 nos graduamos del Lee High School. Wonderful. Okay. Cada año había una en una de las de los grados. Hay una buena posibilidad de que si son 3 o 4 niños que entonces no vayan a la misma escuela.
La preferencia de hermanos es exactamente para eso, para que nosotros podamos tratar de ayudar a las familias y que se les haga más fácil a las familias de posiblemente tener a todos los niños en una misma escuela. Ahora tomemos en cuenta que todo es a base de cupo. Entonces, si no tenemos el cupo, no se puede hacer, pero es nuestra prioridad mantener a las familias juntas mientras que haya el cupo en la escuela. Ahora, han habido situaciones en la cual no ha habido un cupo, así que el niño o la niña se pone en otra escuela hasta que haya un cupo disponible. ¿Es cierto eso? Sinceramente, cuando nosotros colocamos a un niño en una escuela es con el entendimiento de que el niño se queda en esa escuela. Sí. Porque lo que no queremos es que los niños se estén moviendo de una escuela a otra, porque entonces se les hace más difícil estar concentrados y ajustarse. Entonces, de nuevo, cuando nosotros colocamos a un niño en una escuela bajo el proceso de selección, es con el entendimiento de que el niño se queda en esa escuela. Okay. So, ¿todas las escuelas ofrecen servicio de educación bilingüe? No todas las escuelas ofrecen el servicio de educación bilingüe. Tenemos las escuelas como Truman, Hill Central, Fairhaven, ofrecen bilingüe. También tenemos escuelas como Columbus, que ofrece programa dúo. John C. Daniels, programa dúo. ¿Qué quiere decir el programa dúo? Que los niños aprenden mitad en inglés y mitad en español. Y es una forma perfecta para que los niños que saben inglés aprendan español y los niños que saben español aprendan el inglés y lo aprenden todos juntos. Sí, y definitivamente yo apoyo grandemente estos programas dual, que quiere decir ambos lenguajes básicamente a la misma vez. Correcto. Y sabemos que entre más joven tú eres, más rápido tú aprendes el lenguaje, especialmente un consejo que le está dando a alguien de que cuando estaba en la escuela no había programa bilingüe y lo último que yo quería hacer era hablar español. Es más, que ni quería que nadie supiera que yo era hispana, porque muchos de ustedes ni se pueden imaginar, ¿ok? Especialmente los recién llegados, de que hubo un tiempo aquí y todavía existe en muchos de los suburbios en la cual no quieren que tú hables ningún otro lenguaje sino solamente inglés, y que lo hables sin acento y que lo hables perfecto. Y eso era la época en la cual muchos de nosotros crecimos, en la cual no estaba de ¿cómo se dice? Fashion, no estaba de moda. No era la moda. Tú hablar otro lenguaje y ser de otra cultura. Bueno, sabemos cuánto hemos evolucionado y cuánto muchos lugares en América y especialmente en New Haven, que es una ciudad que es amistosa hacia la comunidad inmigrante. Correcto. Y las escuelas de nosotros también lo mismito, son muy amistuosas. Pero siempre le digo a todo el mundo que por favor, entre más lenguaje tú puedas aprender, más oportunidades tú vas a tener para lograr tu vida. Es verdad. Y ser exitosa en tu vida. ¿Qué consejo tiene para los padres? El consejo para los padres es: visiten las escuelas, vayan a las casas abiertas, visiten nuestra página de internet, porque al visitar nuestra página de internet pueden ver cuándo las escuelas van a tener las casas abiertas y entonces pueden ir y visitar la escuela. Vengan a nuestra feria. Tenemos la feria de las escuelas que va a ser el 1 de febrero en la Escuela Superior de Wilbur Cross. Esa feria va a ser de 9 de la mañana a 4 de la tarde y vamos a tener varias sesiones informativas durante la feria, explicándole y dándole información a los padres del proceso de selección de escuelas. Eso mismito, ahí se le va a dar el proceso de cómo hacerlo y también de que visiten todas las escuelas, especialmente las que ellos están interesados de que sus hijos vayan, para que cuando su hijo vaya allá, nada le sorprenda. Correcto. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿durante qué tiempo es que tienen que estar solicitando y a dónde que deben de solicitar? Van a solicitar en nuestra página de internet www.choice.nhps.net. Esa es nuestra página. La aplicación abre el 2 de febrero y cierra el 3 de febrero. El 2 de febrero
Y cierra el 3 de marzo. De marzo. Perdón. Ok. So, tiene un mes enterito Un mes. en la cual va a poder solicitar. Pero todo este tiempo, entonces, vaya aprendiendo sobre las diferentes escuelas y no se olvide de asistir a la información. A la feria en la cual recibirá información. Bueno, en estos momentos yo quiero darle las gracias a don Markwell por estar aquí, el director de este programa. Yo le gracias que tú sacó tiempo muy ocupado suyo para estar hoy con nosotros informándonos a nuestra comunidad sobre la selección de escuelas en New Haven. También, Jimena, muchas gracias tú por sacar tiempo para explicar a toda nuestra gente la importancia de educarse sobre las diferentes escuelas que tenemos y cuáles de ellas sus hijos deben de tomar ventaja. Cualquier otra cosa que quiere decir antes de despedirnos. Claro que sí. Primero que todo, dándole las gracias para nosotros de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Nosotros queremos que las familias sepan que en la oficina de selección estamos ahí para ayudar a todas las familias y tienen quien ayude a nuestras familias hispanas, que sabemos que tenemos una comunidad hispana muy grande y nosotros estamos ahí para ayudarlos, para educarlos, para asistirles en el proceso. Así que de nuevo, ustedes tienen ayuda, tienen amistades en el 54 de la calle Meadow en New Haven, la oficina de selección y matrícula. Yes, School Choice Program. Markwell, thank you so much for being here with us today. And se despide de ustedes Norma Rodríguez Reyes en el show que pasa. Salud, dinero y amor y tiempo para disfrutarlo y que vivamos 120 años en buena salud. Hasta la próxima. Gracias.